Luego de ese apasionado beso, Arsán no puede evitar dejarse llevar por sus emociones y termina arrastrando a Larriete en la cama. Le asegura que, sea cual sea la razón, ahora todo estará bien. Porque ahora, ella está a su lado mirándolo con tanta dulzura, y eso le hace sentir que todo está bien. Después de eso continúan con su apasionado beso, profesando su amor mutuo. Mientras ambos intentan recuperar su aliento, Arsán le pide que, por favor, nunca más se vuelva a alejar de él. Nuestra protagonista le promete no irse a ninguna parte y estar siempre a su lado. Tras promesas y confesiones, Larriete y Arsán se entregaron el uno al otro, fundiendo sus cuerpos en un abrazo que proclamaba su amor eterno hasta el anochecer. Luego de ese apasionado reencuentro, nuestra protagonista le expresa a Arsán que, aunque él le haya dicho que lo dejaría pasar, realmente quiere disculparse. Sinceramente, le pide disculpas por haberlo engañado, por mentirle y por herirlo. Le confiesa que durante el tiempo que estuvieron separados, se dio cuenta de algo muy importante. Entendió que realmente hizo algo imperdonable con Arsán. Y en ese momento pensó que, aunque él no pudiera perdonarla, tendría que aceptarlo. Le cuenta que aún así, en medio de todo eso, no podía dejar de extrañarlo. Porque de verdad no sabe cómo dejar de amarlo. Lo intentó, pero fue inútil. De repente, fuegos artificiales iluminan el cielo, captando la atención de Larriete. Le cuenta a Arsán que están celebrando un festival y que por eso hay fuegos artificiales. Expresa que son hermosos y que se alegra de poder verlos junto a él. Arsán le comenta que él también se siente feliz de poder verlos junto a ella. Nuestra protagonista le comenta que definitivamente fue buena idea enviar esa carta, porque de no haberlo hecho, podrían haberse cruzado sin haberse encontrado. Arsán, confundido, le pregunta de qué carta está hablando. Larriete le cuenta que envió una carta desde Pusan, donde le pedía disculpas y le decía que iría a Astar. Arsán le asegura que nunca recibió esa carta. Larriete se queda sin palabras y expresa su confusión al no comprender cómo pudo pasar eso. Y siendo ese el caso, le pregunta entonces cómo llegó hasta Astar. Arsán le cuenta que fue por las cosas que ella compró antes del viaje, ya que todas eran para uso exclusivo en el desierto. Así que era imposible no darse cuenta. Nuestra protagonista, asombrada, le pregunta si acaso la investigó, a lo que Arsán, sin pestañear, le responde que sí. Larriete comprende entonces que él de verdad quería encontrarla a toda costa. Le pregunta a Arsán si realmente la ama. Arsán, con una sonrisa cálida, le responde que sí. Larriete le da un pequeño beso y le expresa que ella también lo ama mucho. Con el corazón latiendo como un tambor, Arsán se inclinó para besar a Larriete. Pero antes de que sus labios se encontraran, ella lo detuvo, exclamando que hay algo que debe confesarle. Arsán, confundido, le pregunta de qué se trata. Nuestra protagonista finalmente confiesa que ella tuvo una enfermedad terminal. Tras contarle la verdad, Larriete cree que Arsán debe estar muy sorprendido, y supone que puede que se enoje, ya que decidió salir con él sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, pero aún así quería ser honesta. Sin embargo, Arsán le contestó que ya lo sabía. Larriete quedó completamente de piedra, y curiosa le preguntó cómo lo supo. Arsán le respondió que lo descubrió por casualidad. Nuestra protagonista le pregunta si acaso no está enfadado. Arsán le cuestiona por qué debería estarlo. Larriete se conmueve porque él ya lo sabía todo y aún así fue a buscarla. Le cuenta que fue Doa quien la curó, y que por eso ya no se va a morir. Arsán, asombrado y esperanzado, le pregunta si eso es verdad. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le responde que sí, y le asegura que está completamente sana. Arsán, tras descubrir que está fuera de peligro, la abraza con toda su fuerza. Nuestra protagonista le promete que, de ahora en adelante, será honesta con él y nunca más le dirá ni una mentira. Hará todo lo posible para cuidarlo y tratarlo con todo el cariño del mundo. Arsán le asegura que, mientras no se aleje de su lado, todo estará bien. Al día siguiente, Ahmad le comenta al duque de Candel que finalmente pueden tener una conversación. Arsán se dirige hacia él como el señor de Astar, expresa que le debe un gran favor por la gran ayuda que le dio. Ahmad le cuenta que, por suerte, lograron comunicarse con la capital, y que le dijeron desde Candel que, en cuanto termine el mes del viento, vendrán a buscarlo. Arsán le agradeció. Más tarde, los tres estaban disfrutando de una taza de té,
y Arsán le comenta a Ahmad que escuchó que los ladrillos de Astar eran de gran calidad y pudo comprobarlo al verlos. Ahmad le pregunta si tiene interés en ello, y le dice que, ya que se han encontrado de esa forma, como un gesto de amistad, le dará eso de regalo. Nuestra protagonista siente que al escuchar esa conversación, le devuelve por completo a la realidad. Se da cuenta de que ahora tiene que encontrar una forma de ganarse la vida. De repente, Arsán se acerca a Larriete y le pregunta si le gustaría ir al festival con él. Larriete le pregunta a Arsán si ya terminó su conversación con Ahmad, y él le responde que sí. Larriete, mientras lo acaricia, le pregunta si ya se encuentra mejor de salud, y Arsán le responde que por supuesto. Pero, Ahmad se acerca y con una sonrisa comenta que eso es imposible. Argumenta que tuvieron un reencuentro apasionado, nada menos que en una casa ajena, justo en el momento en el que debería estar descansando, y además le recuerda que los médicos dijeron que estaba estrictamente prohibido sobreesforzarse. Ahora los médicos dicen que es probable que la herida empeore, así que les advierte que lo mejor será tener cuidado. Mientras sale de la habitación, le pide que descanse y le asegura que cuando se abra la puerta, podrá salir. Nuestra protagonista le comenta a Arsán que es mejor de esa manera, ya que podrán estar juntos sin que los demás interrumpan. Arsán, sonrojado, le dice que tiene razón, y expresa que con tener a Larriete a su lado es suficiente para él. Larriete reflexiona que cuando dejó a su familia, nunca soñó con que podría ser amada. El delicado afecto que Arsán susurra en cada gesto le hace sentir como si fuera alguien especial. Hasta ahora, sintió que nunca había podido encontrar su verdadero hogar. Arsán le hace sentir que es una persona digna de ser amada, y tiene la confianza de que él la amará por siempre. Sabe que si se casa con Arsán, finalmente podrá ser feliz. Días después, Ahmad, mientras los despide, les dice que se alegra de que el duque de Candel y él hayan formado una buena relación, y que espera que regresen con seguridad. Arsán le tiende la mano, le responde que él también lo siente de esa manera y le agradeció por la hospitalidad. Larriete logra escuchar a los caballeros de Candel susurrando a su espalda y le resulta algo extraño. Luego de despedirse, nuestros protagonistas parten de Astar rumbo a Candel. Arsán le comenta a Larriete que el señor de Astar parece ser un gobernante bastante competente. En muchos aspectos, parece ser una persona con la que vale mantener una buena relación. Nuestra protagonista lo felicita por haber hecho un nuevo amigo. Arsán se avergüenza y le aclara que no es su amigo. Tras el largo viaje, llegaron a Candel en la noche y fueron recibidos por todo el personal de la mansión. Nuestra protagonista siente que la atmósfera del lugar parece que ha cambiado de alguna manera. Esa misma noche, los caballeros festejaron su regreso del campo de batalla con un gran banquete. Uno de los caballeros comenta que siente que finalmente podrá descansar un poco. Le pregunta a otro por sus planes de mañana y le cuenta que él planea dormir todo el día. El caballero le respondió que iría al bar y se divertiría a lo grande. Entre risas, los caballeros expresaron que la guerra fue agotadora, y no tuvieron la oportunidad de descansar bien, porque inmediatamente después tuvieron que recorrer muchos lugares. Un caballero les pregunta si no creen que es algo ridículo que hayan tenido que pasar por todo eso. Empiezan a murmurar sobre la posibilidad de que esa era una situación donde una mujer abandona a su pareja cuando él se va a la guerra. Empezaron a sacar sus conclusiones sobre si tal vez Larriete quería aprovechar esa oportunidad para conocer otro hombre y tener una aventura, o simplemente no quería involucrarse con alguien que podía morir de todos modos, o no tenía la intención de pasar su vida cuidando a un inválido. Opinan que eso es demasiado, y que tal vez haya una historia detrás de todo. Uno de los caballeros comenta que él también recibió una notificación de ruptura por parte de su pareja, por eso se siente aún más molesto. Les pregunta si no es curioso que esa mujer, refiriéndose a Larriete, haya vuelto. Otro le dio la razón y agregó que tal vez regresó porque se enteró de que el duque se convertiría en un héroe de guerra y que regresó con el cuerpo intacto. Comentaron que si se casaban, ella se convertiría en duquesa, y que esa posición debió haber sido para ella demasiado tentadora como para rechazarla. Expresaron abiertamente su disgusto porque el señor haya aceptado a una mujer así. Melissa, ya cansada de escuchar sus tonterías, les gritó a los caballeros que se detuvieran. Enojada, les dice que le han quitado las ganas de seguir bebiendo, y les cuestiona desde cuando la noche comenzó a centrarse sobre las elecciones de su maestro. El salón quedó en un completo silencio tras esa reprimenda. Gerard le da la razón a la subcomandante, y les dice a los caballeros que todos han trabajado duro, así que es mejor centrarse en divertirse y luego irse a casa.
dirigiéndose a Melissa, le comenta que está borracha y que deberían irse. Melissa le pide que no moleste y le aclara que no está borracha, y que el borracho es él. Los caballeros tienen dudas sobre si se habrán pasado un poco con lo que dijeron, aunque siguen considerando que es una situación injusta. Melissa, indignada, les cuestiona si acaso están todos locos. Comenta que, gracias a su señor, todos ellos están en una situación en donde pueden vivir sin pasar hambre. Y es ridículo que armen un escándalo porque consideran una tarea ligeramente injusta. Expresa que es cierto que esa mujer se escapó y luego regresó, ella tampoco lo entiende, pero puede ver que hace feliz a su señor, y es la primera vez que lo ve sonreír tan seguido. Gerard se sorprende por ver a Melissa en ese estado y por eso la saca del banquete. Le explica que todos regresaron de la guerra y no tuvieron ni tiempo para descansar, porque tuvieron que recorrer todo el país. Es por eso que deben estar agotados y cansados. Melissa le pregunta si se está poniendo del lado de ellos, y si está insinuando que la que está mal es ella. Gerard le responde que no, y con una sonrisa, le comenta que lo que intenta decir es que no todos son tan fuertes como ella. Aún así, está de acuerdo con todo lo que dijo. Melissa se sonroja ante esos inesperados cumplidos. Gerard la abraza y le expresa que tiene mucha suerte de tener a una persona tan competente como su subordinado. Melissa le pide que entonces le dé el puesto de comandante. Gerard le responde que no quiere, porque quiere tenerla a su lado por el resto de su vida. Melissa le pregunta si acaso quiere morir, y le pide que no le tome de la mano. Mientras tanto, en la mansión. El mayordomo, Alstein, informa a las doncellas que la señora ha regresado. Por orden del señor, la señora tendrá su propia habitación. Comenta que se necesita a alguien para atender a la señorita, sin embargo, ninguna de las doncellas se ofrece. El mayordomo pregunta si no hay nadie. Deja escapar un suspiro y reflexiona que, al final, eso es lo que sucede. Tiene curiosidad por saber qué es lo que hará la señorita ahora. Al mismo tiempo, Larriete, visiblemente enferma, tocaba la campana llamando a una doncella desesperadamente. Sin embargo, pese a que lleva un tiempo llamando, nadie apareció. En el fondo, reflexiona que ya había olvidado cómo se sentía, puesto que antes estaba más acostumbrada a situaciones como esa. Incluso siente que era peor cuando estaba en Blanche. Así que se intenta convencer de que está bien, y de que no le afecta en absoluto. A la mañana siguiente, en el ducado de Candel. Arsán fue a buscar a Larriete a su habitación. Sin embargo, no la encontró. Desesperado, empezó a buscarla por toda la habitación, hasta que sintió un ruido proveniente del baño. Al abrir la puerta del baño, se encontró a Larriete que yacía inconsciente en la bañera. Luego de haberla asistido, Arsán, enojado, le cuestionó a Alstein qué clase de situación era esa. Por el hecho de que no solo la habitación estaba en un estado deplorable, sino que permitieron que el agua del baño se enfriara por completo. Y si no hubiera llegado a tiempo, no sabe qué hubiera pasado. No puede creer que eso haya pasado, después de todo el esfuerzo que hicieron para traerla de regreso. Le comenta que ya se enteró de todo, que escuchó que nadie se ofreció como voluntario a cuidar exclusivamente de Larriete, por eso es necesario discutir eso a detalle. Alstein le promete que asignará a la misma doncella que solía encargarse de ella anteriormente. El duque de Candel le dice que, sin embargo, sabe perfectamente que eso no resolverá nada. Alstein le asegura que llamará a un sacerdote y mandará a limpiar adecuadamente la habitación. Arsán trata de decirle algo, pero Alstein lo interrumpe advirtiendo que no hay nada más que él pueda hacer. Le asegura que entiende que la señorita Larriete salvó la vida de su señor, y está profundamente agradecido por ello. Sin embargo, le pregunta si es realmente necesario volver a aceptar a alguien que ya se había marchado por su propia cuenta. Le expresa que ya vio de primera mano cuánto sufrió su excelencia, y no quiere volver a presenciarlo porque no podría soportarlo una vez más. Y como ahora la maldición ya se ha roto, es posible para él encontrar otra pareja adecuada. Le promete que encontrará a una mujer con mejores condiciones. Porque él hará lo que sea por la felicidad de su señor. Mientras se retira, le dice que si planea despedirlo, que lo haga, pero entonces tendrá que buscar a alguien para su reemplazo. Más tarde, el sacerdote le informó a Arsán que Larriete estaba así por haber estado bajo mucha presión durante mucho tiempo, y ahora que se había relajado, cayó enferma. Le aseguró que estaría bien, siempre y cuando descansara lo suficiente, así que le pidió que la dejase dormir. Arsán se siente culpable,
porque no se dio cuenta de que Larriete estaba muy enferma. Pasó toda la noche ocupándose del trabajo acumulado y por eso no pudo cuidarla adecuadamente. Se da cuenta de que si hasta Alstein piensa de esa forma sobre Larriete, quiere decir que la mayoría de las personas en esa mansión ya no le darán la bienvenida a Larriete. Cree que despedirlos a todos y contratar a nuevos empleados podría ser una solución. Pero hacerlo significa que Larriete no recibirá los cuidados adecuados por un tiempo. Aún así, dejar las cosas como están tampoco es una opción. No sabe por qué es tan difícil manejar a las personas. Se pregunta qué se supone que tiene que hacer, ya que siente que lo arruinó todo. Cree que si hubiera hecho las cosas bien, no estaría en esa situación. En ese momento, se le viene a la mente un recuerdo de la persona que lo maldijo, que le cuestionaba si de verdad pensaba que podría ser amado. Ese recuerdo le hizo desear ser igual de competente como el señor de Astar. Repentinamente, recuerda que existe un dispositivo de comunicación mágica. Cree que con eso tal vez pueda arreglárselas. Al amanecer del día siguiente, nuestra protagonista se despierta y siente que su cuerpo está mucho mejor. Y al observar el estado de su habitación, supone que le han asignado a una doncella exclusiva. Reflexiona que ya sabía que la gente de esa mansión no la recibiría con agrado, pero ahora siente que es más difícil de lo que imaginaba. De repente, alguien la jala para la cama, ocasionando un susto en nuestra protagonista. Era Arsán, el cual se encontraba durmiendo a su lado. Arsán la abraza y no la deja ir. A Larriete se le dibuja una sonrisa y no puede evitar pensar que es lindo. Mientras juega con las mejillas de Arsán, le pregunta cuándo llegó y quién le dio permiso para dormir a su lado. Un adormilado Arsán le pide disculpas. Larriete reflexiona que, incluso si se casa con Arsán, necesita tener su propia fuerza, tanto dentro de la mansión como fuera de ella. Luego de llegar a esa conclusión, le da un besito a Arsán, lo que termina despertándolo un poco. Nuestra protagonista le sugiere que duerma un poco más. Arsán le asegura que ya está despierto. Y mientras se aferra a ella, le pregunta si se encuentra bien. Larriete le responde que sí, todo gracias a él. Arsán se disculpa por no notar su enfermedad y por descuidarla. Le promete que si le da algo de tiempo, lo corregirá. Nuestra protagonista le pide que no se preocupe, ya que no es culpa de él, y ese es un problema que debe resolver ella misma. En el fondo piensa que si acepta la ayuda de Arsán, terminará siempre dependiendo de él. Sabe que, aunque no es especialmente buena hablando, es buena trabajando. Por ese motivo, esa misma tarde se dirigió al despacho de Alstein. Con una sonrisa, le preguntó si estaba revisando los libros contables, y además se ofreció a ayudarlo. Mientras tanto, en el Palacio Imperial. El emperador le dice al duque de Candel que ha hecho una gran contribución en la guerra. Por eso, le propone casarse con la princesa del imperio, lo que generó que Erce se sobresaltara. Pero Arsán le respondió al emperador que ya tiene una persona con la que se casará, así que lo rechazará. Internamente, piensa que no sabe cómo Larriete resolverá el problema que tiene en la mansión, pero lo que sí está seguro es que deberá hacerlo a su lado. Anteriormente, el duque de Candel le había comentado a Amat sobre el problema que tenía Larriete siendo rechazada en la mansión. Amat le aseguró que el tiempo resolvería las cosas, pero sugirió dos cosas que el duque podía hacer. Una de ellas era demostrar cuán valiosa podía ser la señorita en la mansión, y la segunda era casarse con ella para darle un puesto adecuado. Debido a esas sugerencias es que terminó rechazando públicamente la propuesta del emperador. El emperador, sorprendido, pregunta si acaso el duque tenía a alguien con quien deseaba casarse. Emocionado, le pregunta quién es, y le reprocha por haber estado hablando de matrimonio con alguien sin que él lo supiera. Expresa que se siente decepcionado y supone que esa es la razón por la que no fue al Palacio Imperial después de haber terminado la guerra, pero ahora entiende que el duque estaba teniendo una vida amorosa. La princesa del imperio siente mucha vergüenza, no puede creer que su padre tenga tanta curiosidad sobre la vida amorosa de un hombre. El emperador le comenta al duque que entonces, si tiene alguien con quien casarse, no hay nada que pueda hacer. Los nobles presentes murmuraban entre ellos, suponiendo de que están hablando de esa mujer, la que se rumoreaba que era la amante del duque de Candel. La última descendiente directa de la casi extinta familia Blanche, la señorita Larriete. Mientras tanto, nuestra protagonista le comenta a Alstein que es necesario reducir los gastos no esenciales. Le explica que no es que falte dinero, pero es mejor ahorrarlo siempre que sea posible.
Además, le cuenta que sería una buena idea donar el presupuesto ahorrado a nombre de Candel para cambiar la percepción que tiene la gente de Arzán. Le explica que, por supuesto, mostrar la riqueza de un duque a través de gastos excesivos también es una opción, pero si se quiere ayudar a las víctimas de la guerra, lo mejor es mostrar una actitud frugal. De esa manera, parecería que uno está ahorrando para poder ayudar. Aclara que si se quiere mantener la imagen actual de Candel, no hay nada que hacer al respecto. Aylstein le comenta que él también está de acuerdo con la idea de la señorita. Internamente, piensa que es realmente inesperado. Larriete, con una sonrisa, le cuenta que en Blanche ella se ocupaba de los asuntos financieros de la familia, y quizás él no lo sepa porque no es algo que lo mencione. En Blanche, por más que lo intentara, la percepción y el presupuesto no cambiaban, así que su trabajo era bastante difícil. Sin embargo, en Candel, siente que sus esfuerzos darán resultados, así que tiene esperanzas. Le expresa que, por supuesto, es todo gracias a que Aylstein ha hecho un excelente trabajo hasta ahora. Y que está aprendiendo mucho con solo verlo. Aylstein se conmueve por sus dulces palabras, le expresa que no es para tanto y que está agradecido con ella por haber señalado aspectos que no había notado. Gracias a ayudarse mutuamente, la tensión entre ambos disminuye. Aylstein recuerda que el duque de Blanche, aunque su familia estaba colapsando, no pudo dejar de aferrarse a su orgullo. Y en cuanto a la duquesa, era tan vanidosa que gastaba dinero como si nada mientras asistía a cada evento social. Incluso el heredero de la familia solía ir de viaje con frecuencia y derrochaba en lujos. Por ese motivo, pensó que la señorita era de la misma clase de persona. Pero con el tiempo se dio cuenta de que era la única persona relativamente sensata en esa familia. Aunque eso podría haber quedado claro si se lo hubiera cuestionado por un momento. Por el hecho de que, de por sí, era difícil ver a la hija menor en los círculos sociales, y solo visitaba los salones una vez cada varios años. La existencia de la señorita siempre fue un misterio, por el hecho de que no tenía amigos verdaderos. Aylstein siempre tuvo la sospecha de que la señorita estaba siendo marginada por su propia familia, soportando todo en silencio. Aunque le es difícil aceptar que una joven como ella sea tratada tan mal, no puede evitar sentir resentimiento hacia ella. Porque por su culpa, su amo sufrió demasiado. Nuestra protagonista le comenta a Aylstein que ella sabe que él la debe de odiar mucho, porque Aylstein realmente se preocupa mucho por Arzán. Por eso es lógico que la deteste. Aylstein trata de decirle que no es así. Pero Larriete le recuerda que él, Aylstein, es como un padre para Arzán. Aylstein le expresa que no es para tanto. Nuestra protagonista le comenta que puede sentir el afecto con el que trata a Arzán, tanto que incluso le da un poco de envidia. Porque pensó que hubiera sido maravilloso recibir un afecto como ese mientras crecía. Le confiesa que, puede sonar como una excusa, pero tuvo una razón por la que decidió dejar a Arzán, y esa razón es que tuvo una enfermedad terminal. Aylstein, sobresaltado, le pregunta qué está diciendo y qué es eso de una enfermedad terminal. Larriete le explica que pensó que si Arzán la veía muerta, quedaría profundamente herido, y tampoco quería que la viera en sus últimos momentos. Luego de eso le contó todo, cómo comenzaron con una relación contractual, cómo surgieron malentendidos, cómo finalmente aceptaron el amor que sentían y resolvieron todo. Le expresó que descubrió demasiado tarde lo tonta que era, y al final, se dio cuenta que ya no podía vivir sin Arzán. Es por eso que regresó tan descaradamente. Le pide disculpas a Aylstein por todo, y le promete no volver a lastimar a Arzán. Aylstein, entre lágrimas, le comenta que no lo sabía y le pide disculpas. Nuestra protagonista le pide que no se disculpe, ya que no había manera de que lo supiera. Aylstein, preocupado, le pregunta entonces cómo está su salud ahora. Larriete, mientras seca las lágrimas de Aylstein, le asegura que ahora está sana. Aylstein expresa que eso es un alivio y que se alegra muchísimo. Larriete en el fondo se sorprende mucho, porque, para ser honesta, estaba segura de que le guardaba rencor, y por eso estaba tratando de mostrar que era buena en su trabajo. Pero ahora entiende que no era necesario demostrar su valía, sino que bastaba con disculparse sinceramente. Le comenta a Aylstein que le encanta Candel, es un lugar amable y cálido. Aylstein, decidido, exclama que va a asegurarse de mantener a los empleados disciplinados. Ese mismo día, durante el atardecer, regresaba Arzán del Palacio Imperial. Nuestra protagonista, con una cálida sonrisa, le da la bienvenida, como en los viejos tiempos.
Arsán no puede evitar conmoverse, y por eso la envuelve en sus brazos y, luego de decirle que ya regresó, une sus labios con los de ella en un tierno beso. Antes de regresar a la mansión, el duque de Candel le había informado a la princesa Erce que Larriete había regresado. La princesa se sorprendió y le contó que Larriete le había informado de que viajaría por mucho tiempo, y que le avisaría cuando regresara. Arsán le contó que fue él quien la trajo de regreso. Erce le preguntó por qué. Arsán le contestó que sentía que iba a morir si no estaba a su lado, a lo que Erce le aseguró que esa respuesta daba miedo. Le preguntó si ya le había pedido matrimonio a Larriete, ya que estaba segura de que Larriete se lo hubiese contado de ser así, pero no le había dicho nada. Arsán le respondió que todavía no le había pedido matrimonio. La princesa, indignada, le cuestionó si acaso le estaba tomando el pelo. Arsán, avergonzado, le contó que aún estaba pensando en cómo hacerlo, por eso lo estaba retrasando. Es por eso que estaba allí, para pedirle ayuda a la princesa con la propuesta de matrimonio. De vuelta a la actualidad, nuestros protagonistas no perdieron el tiempo y se dirigieron directamente a la habitación para profesar su mutuo amor con sus cuerpos. Antes de perder el control, Arsán le pregunta a Larriete por su estado de salud. Le comenta que si aún no se encuentra bien, pueden dejarlo para otra ocasión. Larriete le asegura que se encuentra bien, y le susurra al oído que el sacerdote ese día revisó su estado de salud y le dijo que estaba en una excelente condición. Estaba lo suficientemente bien como para tener un hijo de inmediato. Esas fuertes declaraciones encendieron a Arsán, y expresó que entonces lo tendría en cuenta. Al día siguiente, Larriete se reunió con sus amigas, las cuales la recibieron cálidamente. Selvet, emocionada, le preguntó si disfrutó su viaje. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le respondió que bastante. Sin embargo, antes de seguir mintiendo con sus respuestas, les dijo que tenía algo importante que contarles sobre el viaje. A lo que la princesa le preguntó si podría ser breve. Y por eso, Larriete le respondió que se fue de viaje porque le quedaba poco tiempo de vida. La princesa quedó de piedra y entonces le pidió que mejor lo explicara con más detalles. Luego de haberles contado los detalles, las amigas de Larriete, conmovidas y sentidas, la abrazaron. Expresaron que no podían creer que haya pasado por todo eso sola, y que estaban un poco molestas porque no se los había contado antes. Larriete les pregunta si entonces la están perdonando. Selvet le pregunta si acaso había algo que debían perdonar, le asegura que entienden que debió de haber sido algo difícil de contar. Juana le dio la razón, ya que no era algo que se pudiera hablar fácilmente, y más teniendo en cuenta que debió haber estado preocupada por los rumores que la relacionaban con la situación de Blanche. Le estaba por contar que, incluso a ese día, continuaban los rumores relacionados con su familia, pero la princesa rápidamente la detiene. Para cambiar de tema, le pregunta a Larriete si entonces tiene planeado casarse con el duque de Candel. Nuestra protagonista, tímidamente, le responde que, por supuesto, le gustaría. La princesa, descaradamente, le pregunta cómo le gustaría que le propusiera matrimonio. Larriete le responde que no tiene ninguna preferencia en particular, pero sí hay cosas que no le gustarían. Pero antes de continuar hablando sobre ese tema, expresa que quiere saber cuál es la situación de la familia Blanche. Esa tarde sus amigas le contaron los detalles sobre el estado del ducado de Blanche. Más tarde, en el ducado de Candel. Larriete internamente reflexiona que sabía que una rama secundaria de Blanche continuaría el liderazgo de la familia en el futuro. Pero que su tío esté ocupando el cargo como jefe interino, le hace preguntarse entonces a quién piensa darle el puesto de jefe de la familia. Por lo que sabe, su madre ha perdido la cabeza, y la situación financiera no se recupera. Tiene dudas sobre si esa situación de alguna manera es su culpa, pero intenta no pensar mucho en ello, porque ahora ese asunto no tiene nada que ver con ella. Observa a las doncellas de la mansión y les devuelve una sonrisa. Las doncellas inclinan sus cabezas y continúan con una actitud distante. Larriete siente que cambiar la opinión de los sirvientes llevará un tiempo, pero ya lo sabía y estaba preparada para eso. En ese momento, desea que regrese Arsán a la mansión porque ya lo extraña. Piensa que últimamente llega tarde a casa, y tiene curiosidad de saber si estará muy ocupado, o si será que el comentario de poder tener un hijo lo presionó. Se da cuenta de que sus pensamientos continúan enredándose en su mente y no la dejan en paz. Mientras tanto, Arsán se encontraba en el palacio imperial con la princesa Erce, la cual estaba contando que Larriete mencionó que no le gustaban las cosas excesivamente extravagantes,
como los ramos de flores que llenan un carruaje o joyas horriblemente grandes. La cara de Arsán de repente se transforma en una de preocupación. Se le cuestiona si acaso estaba planeando algo así. Indignada, le comenta que ahora comprende por qué le pidió ayuda. Arsán, tímido, le pregunta entonces qué tipo de propuesta de matrimonio le gustaría más a Larriete. La princesa expresa que no puede creer que esté teniendo ese tipo de conversación con el duque de Candel. Le cuenta que Larriete quiere algo sencillo, como ir a un buen lugar, pasar el tiempo juntos y, justo antes de que se vayan, le proponga matrimonio. Agrega que también mencionó que extrañaba al mago Joel y a su doncella Anna, que actualmente trabaja en la residencia de Juana. Le pregunta si no cree que sería un buen momento para que Candel tenga su propio mago exclusivo, y además le sugiere que sería mejor que Larriete sea atendida por una doncella que ella conozca, en lugar de alguien desconocido. Arsán le responde que lo entiende, a lo que se le dice que es bueno que al menos aprenda rápido. Arsán le pregunta, sin embargo, si eso será conveniente, ya que todavía no necesita a un mago. La princesa le pregunta si ya se dio cuenta. El duque le pregunta si se refiere al extraño comportamiento que está mostrando ella, la princesa, últimamente. Le dice que si es eso, se percató hace un tiempo. La princesa le cuestiona si acaso se nota mucho, pero Arsán le responde que no se nota, lo cual alivia a la princesa. Le pregunta a Arsán si tiene intención de ayudar. Arsán le responde que aún no ha decidido qué hacer. Y le informa que el emperador le ha encomendado muchas cosas por hacer y por eso se retirará primero. La princesa le dice que está bien, y expresa que es importante ser cauteloso, ya que, después de todo, es un tema relacionado con la sucesión al trono. Al mismo tiempo, Larriete adornaba la cama con pétalos mientras esperaba a Arsán. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.